minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos acá en Joyita Norteña por el aire de la 93.9, Radio Pública de la Universidad Nacional de Salta, presentes en el dial para seguir reflexionando, discutiendo. Y en este caso tenemos una entrevistada en el piso. Se trata de María Fernanda Guillén, ella es abogada. Y fuera de aire ya estábamos hablando de muchas cuestiones, así que la vamos a presentar y continuaremos el diálogo. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bienvenida a la radio de la UNSA. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por haber venido hasta aquí, porque no solemos tener tantas visitas en piso, pero en buena hora que así sea, y sobre un tema que venís trabajando, realizando columnas respecto a estos recursos extraordinarios federales. Justamente has escrito una columna en el diariojudicial.com, es una página web, y allí haces mención a que los profesionales del derecho tienen la percepción en general que los tribunales superiores de la provincia son restrictivos, en general de todas las provincias. En general, sí, sí. Si nos puedes comentar entonces de qué se trata esto. Sí, ¿por dónde empezamos? ¿Vamos directamente a la cuestión de los recursos extraordinarios o hablamos un poquito antes de la corte local, como quieran? Como quieras, como te parezca mejor la introducción. Bueno, voy a contar un poquito, voy a tratar de hacerlo breve y bien entendible. El problema que tenemos acá los abogados en las provincias al defender a nuestros clientes es que la Corte de Justicia de Salta suele ser regresiva en distintas materias. Particularmente yo, que hago derecho ambiental, defiendo causas ambientales, yo sé que la Corte va a fallar en contra del ambiente, en contra de los principios pro natura, en contra de todo el derecho nacional e internacional que protege la materia. En materia de género también sé que la Corte dictó fallos regresivos, no solo en el caso de Cisneros, sino hace poco en un caso que yo tuve, que gané en primera instancia. En segunda instancia llegó a la Corte y falló en contra de mi representada. En materia penal lo vimos hace poco con el caso de Clemente Vera, hace poco también con el caso Gómez. En estos dos casos que llegaron a la Corte Suprema, la Corte Suprema revocó los fallos salteños, entendiendo que eran arbitrarios por falta de fundamentos, por tener argumentos dogmáticos, aparentes, por afectar el debido proceso, por eludir el asunto sin fundamentación, por apoyarse en conclusiones dogmáticas e inferencias sin sostén jurídico fáctico. Así lo dice. Entonces, cuando tenemos un fallo de esta última instancia acá en la provincia de la Corte local, podemos recurrir a la Justicia Nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para recurrir a ella se interpone un recurso extraordinario federal. Y acá llegamos a lo que me preguntabas en un primer momento. El problema es que la Corte local no abre este recurso. Es la Corte de Salta la que tiene que abrir el recurso para permitirnos ir a la Corte Suprema. A esto no lo hace, lo deniega sistemáticamente. Es una política de la Corte. La Corte ha decidido que no va a conceder recursos extraordinarios federales. Y esto tiene consecuencias para los justiciables, en especial no solo la pérdida de tiempo, porque cuando te deniegan un recurso extraordinario, luego podés acudir a la Corte Suprema, pero en queja, hasta eso pasa mucho tiempo, porque la Corte, a pesar de que tiene decidido no conceder recursos extraordinarios, se demora sus meses en sacarte esa resolución. A pesar de que tiene modelos ya, y siempre dice exactamente lo mismo para denegarlo, como si todos los casos fueran lo mismo, como si todos los abogados presentaran un mismo escrito. Bueno, ella tiene un modelo de escrito para denegar los recursos y se demora. Después de eso hay que ir en queja y se demora. Claro. Entonces perjudica no solo por la pérdida de tiempo, sino también por la pérdida de recursos. Es decir, al abogado hay que pagarle para que haga un recurso extraordinario, que capaz que ni lo leen porque ya saben que lo van a denegar. Después hay que pagarle para ir en queja, y para ir en queja hay que pagar un depósito. Entonces, realmente el retardo que se da para tener una resolución final de la Corte Suprema es de mucho tiempo, como lo vimos también hace poco en el caso de Clemente Vera, de tantos años. En el caso específico entonces de Clemente, ahí como para ejemplificar todo este también, proceso. Sí, fue? son muchos los casos realmente, en todos sucede esto, porque además también la Corte Suprema demora en dictar sus fallos. Entonces, la problemática que tenemos es la siguiente, que si tuviésemos una Corte de Justicia local que fuera
que pudiera innovar en materia de derechos, que fuera más protectoria, que fuera más garantista, no tendríamos que ir a la Corte Suprema. El problema que tenemos es que tenemos que ir constantemente porque la Corte no reconoce estos derechos y es arbitraria. Esto lo dice la Corte Suprema respecto de este tribunal, no solo lo digo yo. Es arbitraria y no presta atención en estas causas. Imaginemos que el caso de Clemente Vera ha sido un caso muy polémico, que se habló mucho en todo el país, a nivel, yo creo que a nivel internacional también se habló muchísimo. Sí. Y en un caso así de polémico, la Corte debería haber prestado un poco más de atención, fijarse bien las normas procesales, y tampoco lo hizo en ese caso. Imaginemos en los otros, que sabe la Corte que por ahí pasan desapercibidos, un caso particular de una persona contra otra. Y de mayor gravedad cuando se habla de, por ejemplo, estos casos ambientales, ¿no? Sí. Tenemos, bueno, vos estás presente también en representación de la problemática de los maitines, que está acá nomás, en San Lorenzo, que viene también con varios argumentos esgrimidos de lo que sucede, pero vos sabés que en definitiva la Corte sí, la verdad es que yo y mis clientes y yo no tenemos muchas esperanzas de que la Corte acoja nuestra pretensión, porque la Corte no se ha destacado por fallar a favor de la naturaleza. Y vos que venís viendo esta situación, advirtiendo ya públicamente sobre esto, ¿cuáles crees que son los fundamentos? Se habla muchas veces del Poder Judicial y del tráfico de influencias que allí existe, por nombrarte también otros casos respecto, por ejemplo, a la pauta publicitaria. Acá también la Corte de Salta, las manifestaciones que había dado uno de los abogados, que es Gonzalo Guzmán Coraita, referirse a 2 fallos de la Corte que ante casos de similares características tuvo sentencias diferentes. En un caso era un semanario político de la ciudad de Salta, no muy influyente. En otro caso era respecto al diario de mayor tirada aquí en la provincia. Había fallado obviamente a favor del diario de mayor tirada, de la familia Romero, y en el otro caso negativamente. ¿Por qué crees que hay estas cuestiones? Y yo creo que no tenemos una justicia independiente, lamentablemente, al menos en esta instancia. Responde muchas veces al poder político y al poder económico, como vos decías. Ese es el problema que tenemos. Sí. Y que, bueno, también saca a relucir un poco una de las temáticas que no suele estar en el foco de los medios de comunicación, es qué hace la justicia. Bueno, lo cierto es que termina fallando en casos muy puntuales y muy necesarios, pero, como bien decías, no innovando en materia de derechos que nacional e internacionalmente están presentes y estancándose en estas otras cuestiones. La Corte que tenemos es muy conservadora. También lo veíamos en el fallo Castillo por que es el amparo por la educación religiosa, no sé si recuerdan, son fallos por ahí que tienen más años. Pero sí, esto es lo que yo noto, lo que veo en mi práctica profesional. Claro. Y ahí como... Bueno, ¿cuál sería la posibilidad, en este caso, que los abogados pueden tener, o directamente se tiene que recurrir a la Corte Suprema de la Nación? Y yo creo que habría que hacer reclamos por parte de instituciones importantes, de las instituciones que están a cargo de velar por la calidad institucional. Pero bueno, desde mi lugar yo no puedo hacer mucho, más que intentar visibilizar esto y espero que se haya entendido un poco, que la gente entienda este problema que van a tener al acceder a la justicia, porque por cualquier fallo, por cualquier problema que vos vayas a la justicia, sea laboral, civil, ambiental, de género, familia, penal, si te va mal en primera instancia, en segunda vas a ir a la Corte. La que va a tener la última palabra sobre tu caso es la Corte. Y es esta Corte, con todos estos problemas que se vienen evidenciando, y que además la Corte Suprema de Justicia de la Nación también viene señalando esta arbitrariedad, estos argumentos dogmáticos aparentes. ¿Cómo pensás que cayó lo que dijo la Corte Suprema sobre el caso Vera acá?
Ay, no lo sé, la verdad. Espero, no porque sé. eso fue esto, lo sí, que decíamos. A nivel internacional tuvo mucho revuelo, estuvo muy presente y la Corte de Salta fue señalada directamente. Sí, le pegó un buen tirón de oreja a la Corte Suprema, a la Corte de Salta, porque fue muy dura, ¿no? En los argumentos. El fallo fue bastante... Lo que hablábamos el otro día también cuando hablamos con Sonia Escudero fue la demora que tuvo la Corte Suprema. También. 6 años. 6 años. En ese sentido también respecto a los tiempos. Bueno, una persona detenida injustamente acá, ¿no? O sea, una situación sumamente grave. Sí, ese es otro problema que tenemos, que la Corte Suprema sí es morosa en varios casos. Les comentaba recién antes de entrar el caso del amparo por los yaguaretés acá en el norte, que se presentó como competencia originaria en el año 2019 en la Corte Suprema y todavía no tenemos resolución. Uh-huh. Y, por ejemplo, penal obviamente es importantísimo porque tenés una persona encarcelada, privada de su libertad, pero ambiental también. Hasta que la Corte resuelva ya no tenemos más monte, no tenemos más yaguareté. La verdad que sí es un problema, es una denegación de la justicia, porque un retardo de tantos años en la justicia es una denegación, no te sirve, ya tu pretensión se vuelve abstracta muchas veces. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, también te consultaba respecto al accionar de los abogados, qué le queda, pero qué queda también para la ciudadanía, ¿no? En claro, este caso, eso es lo más grave. Este es mi trabajo, a mí sí me aflige por ahí tener que decirle a los clientes, ni bien llegan al estudio, qué posibilidades tenemos de ganar o no un caso, porque a pesar de que el derecho sea nítido, el caso de Maitines, como decía, el derecho es muy nítido. Es un caso fácil, porque hay casos que por ahí se pondrán derechos de igual jerarquía y son más difíciles. Uno no sabe qué puede llegar a interpretar el tribunal. Pero en los casos fáciles, yo sé muchas veces que no me va a ir bien en la Corte de Justicia, porque ya sabemos cuál es la política, cómo suele resolver. Uh-huh. Bueno, terrible situación, agradecerte que nos hayas, compartido las palabras, este análisis que es sumamente importante y, como bien hacías mención, visibilizar sobre todo en los medios de comunicación. Desde ya, nosotros desde este lugar siempre tratando de acompañar estas causas. No sé si querías hacer alguna... Sí, esto porque volviendo al caso específico de los Maitines, digamos, ahí se reconoció en un punto como proceso colectivo la denuncia. Sí, es un proceso colectivo. Digamos, es como también, somos un montón de ciudadanos y ciudadanas presentes, aún así eso no es tenido en cuenta. Somos ciudadanos en contra de lo que dijo el Estado, el gobernador que aprobó las resoluciones y la intendencia que también aprobó las resoluciones, o sea, en contra de la administración y en contra también de, una familia que sí tiene mucho poder y tiene muchos recursos económicos. Si nos podés explicar un poco cómo es el caso específico de los Maitines. El caso específico de los Maitines, se quiere desarrollar un área urbanística, un country, en una zona amarilla. Sí. La ley de bosques nativos nacional dice que no se puede desmontar un área amarilla, está prohibido el desmonte de un área amarilla, y entiende por desmonte, explica determinadas áreas, lo explica un poco y dice como por ejemplo el desarrollo de áreas urbanizadas. Entonces no se puede desmontar y no se puede hacer un country en una zona amarilla, y esto lo está diciendo una ley nacional de orden público de manera clarísima. Pero ¿qué se hace? Se trata de rebuscar todo, la gente que defiende el proyecto. Aldazábal en su momento también decía esto, el secretario de Ambiente. Que vuelve a ocupar el cargo, ¿no? Sí. Él decía que no, que desmonte no era, porque no el porcentaje que se iba a desmontar no implicaba el impacto y demás. Ha sido una interpretación que es contraria realmente, no solo al espíritu de todas estas leyes ambientales, a los principios ambientales. Los principios son normas, no son ideales que ojalá algún día pasaran, son normas. Y debe interpretarse, en materia ambiental siempre debe regir una interpretación a favor de la naturaleza. Y esto no lo hacen nuestros tribunales. Y no lo ha hecho tampoco la administración. Claro. En el caso concreto. Así que es un caso fácil, que entendemos que es fácil. Con mis clientes la verdad que son muy valiosas, las chicas, es impresionante cómo la luchan, la pelean y nos acompañan muy bien en este proceso, porque la verdad que llevar adelante un proceso colectivo como abogado, si no tenés este apoyo de tus clientes no podés. Son muy valiosas, pero también están medio con pocas esperanzas. Y también agotadas, porque pasa esta cuestión de la justicia, que sabemos si nos metemos con la justicia vamos a estar años. Ese es el tema, ese es el principal tema, y más en materia ambiental, porque yo también lo pienso, digo, hasta que vaya a la Corte Suprema, hasta que resuelva,
Va a ser muy difícil, ya va a estar el country hecho. Claro, claro. Ese es el problema. Y además que esos procesos son los que más rápido avanzan. No, lo van a hacer rapidísimo, seguramente si tienen el visto bueno de la corte. Sí. Y también hiciste mención a los casos de violencia de género, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la provincia tiene que investigar acorde a ya tratados internacionales en relación a la prevención, y también hiciste mención al caso de Cisneros. Sí, también. El caso de Cisneros, bueno, no lo repasé hace poco, es de hace un par de años, es el caso de la mujer que fue discriminada para ser chofer de colectivo. No sé si lo recuerdan. Sí. No lo tengo muy presente, pero sí la Corte de Justicia de Salta entendió que no podía determinar que había una discriminación en el caso concreto, y la Corte Suprema revocó este fallo entendiendo que la discriminación es muy difícil de probar. Imagínense la prueba de la discriminación, y entendió que cuando hay actos que pueden presumirse que se realizaron por discriminación, debe entenderse que hay discriminación, y bueno, entendió que en el caso concreto la había. Pero bueno, en el otro caso de violencia de género también me tocó en un caso mío de mi estudio, que acabo de ver hace poco una sentencia de la Corte de Justicia que, bueno, falla en contra cuando lo había ganado en primera instancia en el juzgado de violencia familiar y de género, lo había ganado en segunda instancia en la Cámara y llegó a la Corte y lo dio vuelta todo. Bueno, agradecerte que hayas venido, María Fernanda. No sé si quedó algo más por consultar. Entonces, ¿estás sacando estos artículos en diferentes medios de comunicación, en portales digitales? Sí, vengo hace poco, en realidad empecé, porque tengo una trayectoria muy breve. Claro, sos muy joven. Sí, soy joven, tengo pocos años litigando, pero bueno, empecé a observar todas estas cuestiones. Y lo hago porque me quedan más de 30 años de litigio. Digo, me quedan más de 30 años de litigio ante un tribunal así. Me aflige un poco, así que bueno, empezar a visibilizar esto, a ver si algo se puede cambiar un poco. Sí, si la ciudadanía se involucra. Exactamente, eso es lo importante. Involucración y formación también para la ciudadanía, ¿no? Sí, y las asociaciones, las fundaciones, hay muchas de este tipo de organizaciones que pueden ayudar y visibilizar y quejarse de este retardo y de negación de justicia. Bien, María Fernanda Guillén, te agradecemos mucho, en serio, que hayas podido visitar el piso de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Salta. Te invitamos en otra oportunidad, el micrófono abierto para lo que desees también, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias, encantada. Y felicitarte también, porque es muy valiente de tu parte lo que haces. Muchas gracias. Vamos a escuchar algo de música, si puede ser. Sí.